¿verdad? Es una forma adicional de poder compartir algo juntos y de aprender de él, porque la experiencia que él ha tenido y construyó con su papá todo ese tiempo, y él sigue creciendo en ese sentido. Segundo, porque me iba a ordenar, porque con mucha sencillez y humildad le reconozco que a pesar que yo estudié economía y negocios, eso no me forjó a mí como comerciante, ni empresaria, ni administradora de empresas. Definitivamente que uno puede estudiar, pero de la práctica, de la teoría a la práctica, y yo le puedo reconocer que no estaba administrando el negocio de la mejor manera, por muchos factores, puede ser desorden mío, pero dentro del desorden también había cierto temor de tomar decisiones. Él me decía cuando íbamos a abrir en los bambúes, contratar a alguien, y yo con una cara de miedo que le decía, ¿cómo es para ver y cómo le vamos a pagar? Y ahí vas a estar todo el tiempo, o sea, se va a pagar solo, el negocio va a crecer, pero esa decisión tan sencilla que ahorita se las comparto con tanta facilidad, para mí era una emoción, el temor, el miedo, la que me estaba impidiendo a seguir creciendo, porque decía, ¿cómo le voy a pagar el salario? Y de publicidad, ¿cuánto están invirtiendo? X cantidad, y se me queda bien, dice, que está visible, ¿verdad? O sea, hasta mucho está haciendo con la gente llegar y verte con lo que están invirtiendo. Pero ¿qué no me permitía a mí seguir invirtiendo más? El miedo, la falta de guía, y obviamente ya teniéndolo él a mi lado, empujándome y tomando la decisión de renunciar a mi trabajo, porque tuve un trabajo antes de dedicarme completamente al negocio. Igual él me empujó, el miedo a dejar, al no tomar la decisión de renunciar y dejar el negocio. Entonces el miedo muchas veces nos frena a seguir avanzando, y eso en la parte natural, ya no sé, en la parte espiritual. ¿Cuántos de nosotros se nos ha soltado la palabra que nosotros vamos a poder ser instrumentos del Señor para sanar a los enfermos? A mí me lo han dicho muchas veces. ¿Y cuántas veces nos hemos tomado el atrevimiento de orar por un enfermo creyendo que se puede sanar? Yo le digo con mucha pena, tal vez no lo he hecho muchísimas veces de las que yo he sentido por pena, por miedo, lo que sea. O cuando recibimos algo, una palabra, que sentimos que a veces hasta nos da miedo decir que he recibido del Señor, porque es un gran compromiso. A mí personalmente les digo, a mí me da cierto temor decir he recibido del Señor, porque estoy hablando de parte de Él. Pero si yo recibo un pensamiento y después he hablado y las personas me confirman quién más pudo haber sido, no fui yo, fue el Señor. Lo que pasa es que a veces nuestra incredulidad, o que nosotros pensamos mucho o depositamos mucha responsabilidad sobre nosotros, cuando en realidad el que obra no somos nosotros, sino que es el Señor, simplemente lo tenemos que dejar, también nos impide avanzar y cumplir muchas cosas que Él nos ha encomendado, con nuestros propios hijos, con el jefe, cuando vemos que el jefe se ha equivocado. En la parte natural a veces nos da miedo decir algo, y si hubiéramos dicho las cosas hubieran salido diferente. Entonces el miedo sí creo que es una emoción que nos frena mucho, aunque naturalmente cuando el ser humano fue creado, el miedo también, o el estrés, generaba ese sentimiento de protección. Como ustedes ven los animalitos, cuando ven que hay un peligro que se acerca, hay un cierto temor, pero el temor lo que lo hace es reaccionar positivamente defendiendo a su manada o a sus hijos. Les decía, la falta de perdón, la ira nos puede llevar al resentimiento y frenarnos a dar amor, como definitivamente. Una ira prolongada, nos podemos enojar, tenemos derecho a enojarnos, no todo nos va a caer a agradar bien, no todas las personas nos van a agradar, pero de la ira a pasar eternamente enojados con una persona, hay una gran diferencia. Y eso, si nos damos cuenta, a veces no solo nos impacta a nosotros de manera personal, sino que las personas que nos rodean. ¿Les ha pasado tal vez que con un familiar estamos enojados? Hay una reunión familiar que se va a acercar, un cumpleaños, un festejo, y nosotros no queremos ir porque estamos enojados con la persona. ¿Nos estamos afectando a nosotros mismos? Tal vez podemos decir, si yo no voy, no afecto a los demás. Claro que sí, porque si es mi pareja, no se va a sentir igual. Si tengo hijos y la mamá o el papá no va, no se va a sentir igual. La otra persona que tal vez están en el lugar que nos quieren ver, no nos van a pasear. No solo somos afectados nosotros mismos, sino que las personas que nos rodean. La duda nos puede llevar a alejarnos de la verdad de Dios, nos puede llevar a cuestionar quién es Él, e incluso de su amor. Y eso nos puede llevar también a alejarnos de Él por un tiempo, porque hay muchas cosas que quisiéramos saber y no las entendemos, y empezamos a cuestionar muchas cosas de por qué están sucediendo, y eso es lo que puede terminar pasando y distanciándonos del Señor. Estos son algunos ejemplos de cómo tener estas emociones
de manera desenfrenada, porque vuelvo a lo mismo cuando les decía al inicio, no es malo tener emociones, no es malo sentirme triste, no es malo enojarme, no es malo tener miedo, es normal. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros no, y me acuerdo que el apóstol hablaba de equilibrar o usó una palabra que ahorita no la recuerdo, no es quitar las emociones, porque incluso los maestros de hoy en día creo que son más conscientes, regular es la palabra, gracias Elenita, pero ahora incluso los que son maestros creo que me lo pueden confirmar, que la conciencia de las emociones, ¿ustedes creen que por gusto salió esta película intensamente? O sea, algo está sucediendo en el mundo de por qué quieren generar conciencia acerca de las emociones. Muchas veces yo fui criada de esa manera y no estoy juzgando a mi mamá o a mi papá en lo más mínimo, pero es una realidad de cuando a veces uno lloraba porque se caía o no llores. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? Tírate, hacelo. O sea, y uno tal vez lo hace porque quiere empujar a la persona a que sea valiente, pero lo estamos haciendo de la manera equivocada, porque la idea no es suprimir una emoción, sino que es ayudarle a la persona, a nuestros hijos, a identificarla y a saber manejarla. Y eso creo yo que es parte del dominio propio, porque la emoción puede ser una reacción, pero como les digo, yo sí creo que nuestras emociones van muy de la mano con lo que nosotros somos, con lo que hemos vivido y sobre cualquier cosa de lo que nosotros creemos. Permitir que nuestras emociones nos gobiernen nos llevaría a tener una vida sumamente inestable. Tomar decisiones con la cabeza caliente o reaccionar de manera muy impulsiva. Pues yo creo que puedo dar muchos ejemplos de lo que me ha pasado al tomar decisiones de manera impulsiva. La mayoría de veces, si no es que el 100%, no nos va bien. A menos que sea algo que nosotros sintamos, que hemos alimentado, tenemos una relación cercana con el Señor y sea un discernimiento de que nos permita tomar decisiones rápido porque sabemos, no dudamos, o sea, como matar, creería yo, que a la mayoría de nosotros no se nos cruza ni por la mente pensar que está malo. Automáticamente lo pensamos porque estamos tan arraigados de saber que eso no está bien, que cualquier cosa relacionada con eso, sabemos que nuestra reacción va a ser lo contrario. Pero hay otras cosas que tal vez si no hemos vivido mucho de esas situaciones, no hay mucha claridad y no hemos formado nuestro pensamiento, nuestro criterio acerca de situaciones, entonces no reaccionamos tan rápido y dejamos que nuestras emociones nos jueguen en contra. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos siendo dominados por las emociones? A mí me pegó bien duro eso, porque ya les voy a contar un poco más de lo que vi algunos ejemplos. No hay dominio propio, y ojo, que esto puede ser en alguna parte de nuestras vidas y en todas las partes de nuestra vida o en diferentes roles. Entonces, ¿cómo podemos saber? Estas son algunas formas, no estoy escrita en piedra, los invito a que podamos seguir estudiando a la luz de la palabra acerca de eso, pero los pocos ejemplos que yo les voy a dar, yo me identifiqué un montón y me preocupé porque dije que todavía tengo que seguir trabajando. Y eso que yo considero, muy humildemente se lo digo, que soy una persona sumamente consciente de mí misma. Mi esposo creo que la vez pasada les compartía de que él siempre me insistía en que hiciera una reflexión, una autoevaluación todas las noches, y él lo hace como para estar más consciente de quiénes somos, lo que hacemos, cómo sentimos, cómo reaccionamos para ser mejores. Pero eso tal vez no es tan común, uno pensaría que sí es común y no es tan común, porque creo que lo primero que se necesita para poder ser bien consciente es humildad, y eso nos hace falta mucho. Pero bueno, ¿cómo podemos saber si estamos siendo dominados por las emociones? Un ejemplo es procrastinamos. Yo no sé cuándo están familiarizados con esta palabra, pero dejamos todo para después. No tal vez todo, pero algunas cosas del trabajo, con los hijos, si sabemos que nos tenemos que empezar a cuidar más de la salud, físicamente, porque estamos pasados de peso, porque aquí la hipertensión llegó. Mañana empiezo. El lunes voy al gimnasio. El primer día del año, las membresías de todos los gimnasios están llenísimas, es el mejor mes para ellos, antes de Semana Santa y antes de agosto, creo yo. Pero ya a lo largo del año uno ve, y el volumen de personas o clientes que van, va bajando cada día. ¿En qué otra área podemos procrastinar? En el trabajo, algo que nos han pedido, que tenemos que hacer porque es importante para tomar decisiones. Yo les digo, hay veces, con el tema del negocio de los otros, los pedidos
pues yo sé cuándo hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ahorita que estamos haciendo una inversión importante, porque vamos a abrir para la gloria de una sucursal fuera del país, hemos tenido que trabajar. Y después les cuento también que ha sido un testimonio, que el Señor ha estado con nosotros en todo momento de manera sobrenatural. Yo jamás, ahorita lo digo y todavía no me la creo, que ya hay un acuerdo, que hay un contrato, que las reparaciones están llevando a cabo. O sea, hasta que no vea, creo que no me va a caer el 20 que hay un lugar ahí. Bueno, es algo de verdad para mí increíble. Creo que para Oscar ha sido un logro súper importante también, porque es algo que hemos construido los dos. Y pues obviamente como matrimonio nos fortalece, hemos aprendido en el camino. Bueno, qué tantas cosas les puedo contar, pero solo pensar que vamos a estar en otro, si abrir una sucursal adicional es algo que se puede imaginar afuera del país, donde uno no conoce, podemos estar a la par, porque es en Guatemala, así que espero que el día que vayan por lo menos vayan a conocer la tienda. O sea, tantas cosas, pero el Señor ha sido bueno y lo ha permitido. Entonces, hablando de la procrastinación, un pedido que hay que hacer, a mí muchas veces el temor me limita a tomar decisiones rápido, porque quiero estar segura que lo que estoy haciendo está bien. Pero hay veces que tenemos que arriesgarnos un poquito, porque si no voy a estar eternamente. Creo que en inglés hay una frase que dice parálisis por el análisis, o sea, como le estamos dando tanta vuelta a una misma cosa que estamos paralizados. Y la verdad es que nunca vamos a estar 100% seguros de que todo va a salir bien o que lo que estamos tomando una decisión va a ir como tiene que ir. Hay factores que pueden contribuir a asegurarnos de que las cosas van a salir como lo hemos planeado. Imagínense cuántas personas tal vez tenían pensado casarse en esta época lluviosa aquí en El Salvador. Lo planearon con anticipación, tenían presupuesto y o sea, el clima totalmente lo contrario. Pudieron haber hecho todo, planificar todo, tener el dinero, todo, pero salió algo fuera de control y no fue culpa de ellos. Por el otro lado, la procrastinación sí es dejar las cosas para después. Como les digo, el leer la Biblia, no, después lo voy a hacer en la mañana, permanezco tengo que hacer muchas cosas. A mí me pasa a veces la oración, ¿vea? Que se levanta el niño, mi alarma y entonces yo empiezo a correr y la oración ahí quedó a media, ¿vea? La procrastinación. Entonces a mí en lo personal digo, y si yo pensaba que era consciente y regulaba mis emociones, estoy procrastinando, definitivamente no tengo dominio propio, así que tengo mucho por trabajar. Segundo, nos enojamos con facilidad porque no tenemos la capacidad de razonar claramente si las situaciones y los pensamientos de las situaciones y tenemos pensamientos negativos primero. Y aquí voy mucho con el tema de juzgar a las personas. A muchos de nosotros nos ha pasado de que vemos una reacción en alguien nos hace un comentario, estoy tratando de pensar un ejemplo específico. Alguien no me contestó una llamada, le volví a llamar y no me volvió a contestar. Hablemos de mi esposo. Bueno, tal vez con él no me pasa porque sé que está ocupado, o sea, y no me voy a enojar porque no me contesta, pero mi mamá le llamo una vez, no me contesta, le llamo otra vez, no me contesta. ¿Por qué no me contesta mi mami? La pobre ha dejado el celular perdido, pero mi reacción automática es enojar. ¿Por qué me voy a enojar? O se quedó sin carga, ¿verdad? O cuando uno piensa que algo le ha pasado a sus hijos, ¿verdad? Que algo malo le pasó, o sea, esa reacción automática es decir, pero hablando del enojo también con alguien que nos hace o hace alguna expresión que no nos gusta o que no nos contesta el celular y dicen los dos chequecitos ahí leídos, ¿verdad? O sea, que nos enojamos automáticamente. Pero no nos ponemos a pensar qué pudo haber pasado para que esa persona no nos contestara, para que esa persona no viniera al evento que le invité, para que esa persona no se ofreciera a hacer algo que yo indirectamente le dije. Entonces, otro ejemplo es, hacemos fácilmente lo que nos genera placer. Esto me pegó durísimo. Hacemos fácilmente lo que nos genera placer versus lo correcto o lo que es necesario. Y aquí hablamos mucho de la disciplina. Es tan fácil ver una película que nos llama la atención y saber que nos tenemos que dormir, porque mañana hay algo importante, ¿ya? Domingo, y nos quedamos hasta la madrugada. Es tan fácil tomar la decisión y decir, no, me voy a levantar. Y a veces es tan difícil sentarnos, apartarnos un rato, abrir la Biblia y decir, Señor, aquí estoy. Eso es lo que sabemos que tenemos que hacer. Es tan fácil hacer algo importante en el trabajo, agarrar el teléfono y perdernos. A mí nos distrajimos y dejamos de hacer lo que
Es tan fácil decir, yo sé que hoy día iba a empezar a comer menos, pero mañana empiezo, voy a comer el postre del último, y así va. A mí me ha pasado últimamente, le soy bien sincera. Así muchas cosas, una conversación difícil que tenemos que llevar a cabo, que sabemos que es necesaria. Obviamente, no es que nos está llevando placer, pero nos está trayendo cierta tranquilidad momentánea el no hacerla. Estamos satisfaciendo nuestro deseo de estar en paz, tranquilo, cuando en realidad a veces esa turbulencia, esa conversación difícil, esa fricción es necesaria, va a ser momentánea, y después viene todo lo demás. Nos pasa con la pareja, nos pasa en el trabajo, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa aquí en la congregación, que a veces la misma religión, creo yo, que nos ha nublado mucho la vista y la manera de reaccionar, y cuando empezamos a comparar con lo que pasaba en la Biblia y los fariseos y todo, no estamos nada lejanos de parecernos a ellos y ser como ellos. Entonces a veces, cuando nos domina el aburrimiento, cuando comemos de más, cuando gastamos lo innecesario porque vemos que algo está en oferta, sabemos que lo correcto es aguantarnos, ¿verdad? Y decir, lo necesito. Puede ser que tengamos gusto de vez en cuando, y si trabajamos está bien, pero si sabemos que vamos a comprometer algo importante, vamos a dejar de pagar o vamos a estar preocupados por algo que compramos, ya sean $5, porque empecemos a sumar $1, $2 todos los días, que 50 centavos, vamos al final del mes, un montón de dinero que nos va a hacer falta, vamos a estar preocupados porque no tuvimos el dominio propio para decir, no, esto no es necesario. Otro, repetimos los mismos errores porque no ha bajado a nuestra conciencia la verdadera razón por la cual tenemos que cambiar ese comportamiento. Yo no dejo de gritar porque no soy consciente verdaderamente de la consecuencia de gritarle a mis hijos o a mi pareja o no controlarme. Dejo de ser disciplinado y vuelvo a cometer el mismo error porque todavía no soy consciente del impacto que tiene el no hacer ese cambio. La otra, número 5, no tenemos la capacidad de pensar en las consecuencias de mis acciones y nos pasamos arrepintiendo a cada momento de lo que hicimos. O sea, cuando nosotros actuamos y nos arrepentimos a cada rato de lo que acabamos de decir, no hubiera hecho eso, no hubiera hecho eso, no hubiera ido por aquí, no hubiera mandado ese mensaje, no hubiera hecho la cara. Es porque no nos detenemos, no prevemos, sino que pedimos perdón, y tampoco está bien. Tendríamos que pensar bien lo que vamos a hacer, decir, reaccionar, lo que sea, la actitud que vamos a tener ante cierta situación, en lugar de estar pidiendo perdón por habernos equivocado. Eso no quiere decir que está mal, pero en la medida de lo posible, para parecernos más al Señor, deberíamos de evitar estar pidiendo tanto perdón, porque eso quiere decir que no estamos siendo conscientes de nuestras acciones y actuemos en base a ellas. Las emociones tienen mucho que ver con nuestra manera de pensar. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y aquí, como les digo, si quiero sacar a reducir, a compartir lo del tema del cansancio, eso no es que sea aparte, pero sí creo que es importante que reconozcamos que a veces el cansancio, el estrés y la ansiedad nos permiten, y la mayoría de emociones que no están reguladas nos hacen ver la realidad de manera diferente, y tenemos que ser conscientes de que eso no pase a otro nivel, porque fácilmente nos lleva a problemas. Cuando yo ando demasiado cansada, tiendo tal vez enojarme más fácilmente con los niños, y Ana Lucía ya me conoce, como está tan grande, ve, mami está cansada, ¿verdad? Y empiezo a gritar, mami, sí, mi amor, encima, no te preocupes, yo sé que está cansada. Imagínense que a su corta edad, ella identifica y ella se está portando a veces hasta más madura que yo, porque sabe que estoy cansada, entonces no toma personal como yo le estoy hablando, aunque está mal, porque yo soy su mamá y yo soy la que tengo que aprender a controlar, pero ella está cansada, sí, ahí está, no se preocupe. La palabra nos ayuda a conocer nuestros corazones y pensamientos. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Comparemos también nuestros pensamientos con la palabra. Pasemos un filtro o un examen para conocernos a nosotros mismos profundamente. A mí me ha pasado a veces que yo trato de saber si lo que estoy sintiendo y pensando tiene cierta justificación, y me voy a la palabra y me doy cuenta que yo misma me estoy tratando de justificar lo que estoy sintiendo porque me
dijeron, porque me hicieron una mala cara, porque me dijeron algo que no me gustó, y yo tengo derecho a reaccionar a ver de la manera que reaccioné, y después me doy cuenta que no es así. O sea, el Señor puso la otra mejilla, ¿verdad? El Señor callaba, él también el Señor se enojaba cuando las cosas no estaban bien, y él hizo lo correcto, él no se equivocó. Entonces a veces uno tal vez anda buscando la manera de justificar cómo uno se siente, lo que uno ha hecho, pero cuando la comparamos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que nuestra lógica es completamente, como les digo con el perrito, yo no lo supero, ahorita porque tal vez no lo tengo tan fresco, pero la próxima vez se lo comparto. Y dice una cosa, no es posible, nos está diciendo, nosotros pensando una cosa y es completamente lo contrario, criándolo y no educando por el perrito. Por lo menos según lo que nos dice este profesor en particular. La otra, que es importante también, hay que tener cuidado, pero yo creo que sí es importante que lo hagamos y también no tenemos la costumbre de hacerlo. Preguntémosle a las personas que sabemos que verdaderamente nos aman cómo nos están viendo. Es bien fácil evaluarnos nosotros mismos. Si somos maduros, no nos vamos a mentir, no nos vamos a engañar. Pero ya preguntarle a las personas que verdaderamente nos aman si lo que hicimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que sea, consideran ellos que está bien, obviamente bajo la luz del Señor y que sabemos que tienen ese discernimiento, no es cualquiera. No es tan fácil. Creo que a él le ha tocado conmigo, a mí me pasa con mi familia, porque la cosa con la familia es como lo más común, ¿verdad? Con la familia explotamos, con la familia somos lo que verdaderamente somos. Entonces él a veces me dice, no, con tu papi no estuvo bien, con tu mami tampoco, tratala bien, cuidala. Pues él me regaña, a mí también no me puede gustar, porque puede ser que yo piense que yo tenga la razón, pero no, yo sé, después me doy cuenta que no tengo la razón. Y así en muchos aspectos, tal vez aquí en la iglesia, si alguien nos llama la atención, no nos va a gustar. Tal vez en ese momento nos podemos enojar, pero si yo los invito a que después nos vayamos a la palabra, si no nos queremos quedar con aquello, porque a veces podemos decir, no, pero como humano se equivoca, me gustó, no sé qué. Pero si después vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta que nos dice el Señor, no digo que 100% de veces porque somos humanos, pero les puedo asegurar que la gran mayoría de veces que ha pasado es para mejorar algo de nosotros, no es para empeorar. Por lo menos empezamos aquí. Afuera te puedo decir, alguien en el trabajo, alguno de sus amigos que tal vez no lo quiere de verdad, no les va a decir la verdad, lo van solamente a sobar, o al contrario, les va a decir algo que lo quiera sin querer un bien para ustedes, solamente por hacerles el daño, por envidia o lo que sea. Pero creo que sí es importante que nosotros también pidamos opiniones. Proverbios 24:6 dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Esto no quiere decir que vamos a estar viviendo a merced de la opinión de los demás, que no, ¿verdad? No podemos, que no le podemos dar gusto a medio mundo, pero tampoco podemos vivir la vida sin pensar en cómo nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras decisiones van a afectar a la gente que más amamos. Si yo tomo una decisión y soy egoísta, yo no me importa lo que diga mi esposo, al final a mí me ha costado. Creo que estoy siendo muy egoísta y no solo va a afectar mi relación con él, sino que lo que yo le estoy proyectando a mis hijos, por ejemplo. Entonces, para mí creo que sí es importante que de vez en cuando yo le pregunte a él qué piensa de mí, cómo me ve, si estoy mejorando, si estoy retrocediendo, si me he equivocado. Lo podemos hacer con nuestros papás, a los hijos que ya estamos adultos, incluso con hijos, algunos con nietos que todavía están ahí, que tienen a sus padres. Pedirle la opinión a nuestros papás de cómo estamos llevando la vida, de lo que somos. Creo que no está nada mal. El Señor lo puso aquí en este mundo antes que nosotros, porque ellos nos iban a enseñar. Mucho o poco, yo creo que siempre va a ser más de lo que nosotros pensamos. La opinión de nuestros papás es súper valiosa, y para los que no los tienen, siempre hay alguien a lo que le podemos preguntar, a un amigo de confianza, a un pariente que es mayor que nosotros, alguien aquí en la congregación, la cabeza de esta congregación aquí en la tierra, ¿verdad? Creo que ella también ha tenido, pues ella siempre trata de vernos con los mejores ojos, y cuando sabe que la hemos regado nos lo va a decir por nuestro propio bien. No nos ha gustado muchas veces, pero ponemos en práctica si decidimos hacerle caso y vemos que no nos va tan mal. Entonces ahí vamos convenciéndonos que es el Señor hablando. Y el amor definitivamente nos quita conocimiento, así que alguien que nos ama
esperaría yo que no digan mentiras por contrastarse, sino que pensando en el bien. Es como, no sé si les ha pasado con hijos que están un poco más adolescentes, una amistad que no les gusta y son súper afines con los niños y nos toca decirles, esa amistad no me gusta. Se van a enojar con nosotros, nos va a tocar hacer cosas que no nos gustan también para ver qué se hace y distanciar esa amistad, pero hay que hacerlo, no solo porque es mi hijo que quiero que esté. Y creo que en las generaciones más recientes nos pasa mucho a los que tenemos hijos, porque no queremos que los hijos se enojen, queremos una relación súper en paz con nuestros hijos y empezamos a complacer un montón de cosas y ceder. A mí me pasa a veces con Ana Lucía en cosas de qué es lo que sé que no le hace bien comer y porque alguien con ella, porque me he sentido culpable que toda la semana he pasado trabajando y no le he visto, entonces no quiero pelearme con ella, le digo sí, come más azúcar y sé que le hace mal. Con mi hija lo hago, como no lo voy a hacer con otra gente, y a mi hija que amo. Entonces, y él me dice, no, ¿qué estás haciendo? A veces no me dice nada, pero con ver la mirada sé que la regué yo. Sí, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Cómo podemos dejar de ser controlados por nuestras emociones para ver la verdadera realidad de nuestras vidas? Porque como les digo, las emociones al final nos terminan afectando muchas veces en cómo percibimos la realidad. Si estamos con mucho temor, podemos estar sobredimensionando la decisión que tenemos que tomar. El hablar, de tomar esa decisión de hablar con alguien, esa conversación difícil, pensamos que va a terminar tirándonos platos y cuchillos, y con solo haber hablado, tal vez le dices, mira, esta vez será no me buscar para hablar del tema, porque en realidad es algo que yo me quiero sacar del pecho. Y después nos damos cuenta, así de fácil era, el Dios nos había frenado. Y así, muchos ejemplos, o el enojo, o el resentimiento. No decidimos perdonar y vamos a vivir amargados por mucho tiempo. No abordamos para tratar de entender qué fue lo que pasó. Tal vez nosotros percibimos de que estaba enojado, me estaba juzgando, y la persona que enteraba hablando de alguien más, contándome algo, sinceramente, y yo lo tomé personal. Entonces, no podemos seguir siendo controlados o esclavos de nuestras emociones negativas, conste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser controlados? Cualquiera me va a decir, no, pero usted lo sabía, sí, ya lo sabía, pero no lo ponemos en práctica. El Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Dice, dejen que el Espíritu Santo, en Efesios 4:23, creo que esta es otra versión de Nueva Traducción Viviente también, porque me gustó un montón cómo lo ponían. Dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y actitudes. Claro, es que me voy a sentar, vaya, renueve los pensamientos, no tengo que hacer yo, leer la palabra. Con ayuda de la palabra, volviendo lo mismo con los consejos de los demás, pero definitivamente si el Espíritu Santo lo hemos dejado y olvidado, Él es el que nos va a ayudar a renovar los pensamientos y nuestras actitudes. Y la palabra es clara de cuando algo está bien y cuando algo no está mal. Algo que el Señor también me decía con lo que tenemos que tener cuidado es la medicina. A veces, cuando nos sentimos muy tristes, yo creo que más la tristeza, no sé si hay algo también para regular el enojo, ustedes me sacan de la duda, si hay algo, puede ser un calmante igual, que ayudan a regular las emociones, pero no podemos llegar a defender de ellas. Así que no se nos puede olvidar de que a pesar de la medicina está y la podemos utilizar, no tiene que ser la primera opción para regular las emociones. ¿Qué hacer cuando las emociones nos dominan? Primero, identificar la emoción. Ira, enojo, desesperación, miedo, lo que sea. 2. Identifica pensamientos o creencias asociados a la emoción que me producen esta emoción. O sea, me entristecí. Vaya, ¿por qué me entristecí? Porque la persona que invité a mi cumpleaños no vino y ni siquiera se disculpó. Entonces, ¿por qué me afectó tanto? Porque cuando yo estaba chiquita, veía que cada vez que mi mamá se esmeraba en hacerme una piñata y alguien no llegaba, ella lloraba amargamente por todo el tiempo que he invertido. Eso me afectó de cómo estoy viendo yo la realidad. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Aconsejar el corazón con la verdad. En la palabra dice en Salmos 4:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Siempre
Busquemos la verdad en versículos que hablan de las emociones para combatirlas, la duda, el ira, el temor, el resentimiento y creo que muchas más. La ansiedad, como les decía de esa película, la quiero volver a ver porque siento que no la vi bien, como para entender por qué le están dando tanto realce al que es lastimosamente una realidad, la ansiedad por el estrés. Y creo que todos lo hemos vivido y lo vivimos. Entonces es importante tenerlo presente para saber por qué el muñequito empieza a perder el control y se enferman. ¿Cuántas personas han tenido ataques de pánico, ataques de un paro cardíaco o van a chocar por ese descontrol? Confiesa tu lucha con alguien. No es muestra de debilidad cuando nosotros nos abrimos y nos desahogamos con alguien. A veces nos cuesta tanto. A mí me ha pasado que a veces es bien delicado, porque sé que nuestra esposo nos dice no le voy a contar sus problemas a cualquiera, hay que tener como un celo, hay que tener cuidado, pero eso no quiere decir, por algo el Señor nos puso a vivir en comunidad, porque nos necesitamos los unos a otros. Y miren lo que dice el Proverbio 27:17, ese creo que no está. Como el hierro se afila con el hierro, así es un amigo, se afila a un amigo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Al final sí necesitamos de los demás. A veces solo con compartir lo que estoy sintiendo, en lo que estoy compartiendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, me viene la respuesta. A mí me pasa miles de veces. Entonces no veamos como signo de debilidad poder hablarlo con alguien más. Obviamente que el Señor nos dé discernimiento con quién, pero hablar con los demás no está mal, porque si no lo que empezamos a hacer es acumular, no hay una respuesta y simplemente nos cargamos demasiado y tomamos decisiones ya cuando el límite ya se sobrepasó. Y preguntémonos también si nuestras emociones han estado dañando a otros. Si están dañando a otros, lo que tenemos que hacer, pero no es tan fácil, es pedir perdón. Finalmente, pedir nuestras emociones para que al Señor, para que sea a través de su amor y su palabra, y sobre todo el Espíritu Santo, nos ayude a percibir la realidad de manera correcta. Un corazón regenerado debe estar anclado al valor de la verdad eterna, que es la palabra de Dios, y no a las emociones que cambian y distorsionan nuestra realidad. Debemos confiar en la soberanía y el amor de nuestro Señor. Y voy terminando con esto que les digo que leí, que me llamó la atención. Que no es lo mismo confiar a tener fe. Es un ejemplo. Hay un ciclista súper reconocido que está en las cataratas del Niágara, en unas montañas, ¿verdad? Las cataratas enormes, altísimo. Un lugar, si no lo conocen, imaginémonos muchas montañas, cataratas, mucha agua corriendo, ¿verdad? Y se puede llegar de un lado a otro, obviamente un gran hoyo al centro. Entonces el ciclista tira un lazo y nos pregunta, ¿es el mejor ciclista del mundo? Ya lo ha hecho tal vez anteriormente. Entonces nos pregunta, ¿cree que lo voy a poder lograr? Entonces al ver su trayectoria y sus ejemplos de todo lo que ha logrado, sí lo puede lograr, porque de verdad creemos que sí lo puede lograr. Lo ha hecho antes, ¿cómo no lo puede hacer? Pero después nos dice, pues acompáñame, venite conmigo. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a subir? No, ¿verdad? Entonces a veces lo mismo nos pasa con Dios. Creemos en que Él puede hacer algo. Sí, lo va a hacer. Yo sé quién es Dios. Creo en su soberanía, creo en su poder. Pero cuando Él nos invita a que actuemos, que tomemos riesgos, a que confiemos en algo una palabra que nos ha dicho y donde ya necesita de nosotros tomar una acción, pero estoy diciendo que creen en Él, ¿por qué no lo haces? Entonces no es lo mismo tener fe a confiar en Dios. Así que en el nombre del Señor, yo de verdad le pido de que esto haya podido llegar hasta el fondo de nuestros corazones, porque sé que en momentos difíciles la fe a veces no va a ser suficiente, sino que de verdad necesitamos confiar en quién es, en lo que Él ha hecho, sobre cualquier cosa en que verdaderamente Él nos ama, porque el amor de Dios es el que lo lleva a Él a hacer todo lo que hace por nosotros, a mandar a su Hijo, a permitir que una situación difícil pase para que nosotros aprendamos y nuestro carácter crezca.
la regañada que nos da, o sea, lo hace porque nos ama. Nosotros regañamos a nuestros hijos porque lo amamos, no por otra cosa. Entonces, de verdad, demos ese paso de solo tener fe para los que todavía no confiamos o hay momentos o situaciones en la vida donde nos está costando un poquito más, a confiar en el Señor y sobre cualquier cosa a rendirle nuestras emociones para que estas, aunque son buenas, si no las controlamos, nos permitan ver la vida de manera diferente. Entonces vamos a orar. Bueno, podemos pasar también a la ofrenda. Padre eterno, aquí estamos dándote gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Sabemos que en tu palabra podemos encontrar verdades profundas, misterios que solo le revelan lo que tú deseas y lo que nos disponemos a buscarte, Señor. Pero también hay verdades tan sencillas como esta, Señor, que hemos escuchado este día.